Gloria a Dios, hermanos. Así que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que se van a conectar también por medio de las redes sociales. Estamos hoy aquí con nuestro estudio dominical en la iglesia Oasis de Cerrito, San Luis Potosí. Les saluda a su amigo el pastor Israel Vallejo y estamos comenzando en este día. Vamos a comenzar un estudio nuevo para la fase 2, no, ya es 3, ¿verdad? De ustedes. La 2. Ya ni recuerdo, como tengo todas las... Gloria a Dios. Y hoy el tema vamos a comenzar con el tema la doctrina de la fe. Recuerden que hay doctrinas que son fundamentales y doctrinas que no son fundamentales para la iglesia. Cada una de ellas tendrá un valor mayor o menor en cuanto a lo que respecta a la salvación, ¿ok? Las doctrinas fundamentales tienen que ver con la salvación, son indispensables. Y las doctrinas que no son fundamentales no tienen un impacto en nuestra salvación. Amén. Así que hemos orado y pedimos al Señor que Dios esté bendiciendo a nuestros hermanos que estarán conectándose o estarán viendo esta transmisión más tarde. Dios les bendiga. Y bien, comenzamos con una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la fe? Y bueno, todos en nuestra mente se va hacia el concepto bíblico, ¿verdad? Donde dices, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, necesitamos entender qué significa la fe, qué es en realidad la fe, de dónde proviene, cómo la podemos experimentar y cómo podemos demostrarla. Y eso es parte del estudio. Entonces, fe es una palabra muy cotidiana, es una palabra muy pequeña y muy cotidiana que las personas asocian luego con el mundo religioso. Le preguntamos a cualquier persona, ¿qué es la fe? Inmediatamente, creer en Dios, creer en la Biblia, ir a la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, muchos no pueden definirla exactamente. A ver, defíneme la fe. Dice, caray, porque decimos, yo soy un hombre de fe. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia. Yo soy un hombre de fe. ¿Por qué? Porque creo en Dios. Yo soy un hombre de fe. Y involucramos la palabra fe en muchas áreas de nuestra vida, en situaciones cotidianas. Sin embargo, cuando queremos definir qué es la fe, entonces batallamos, ¿verdad? Y hay definiciones que están como concepto en la Biblia, pero hay una pregunta, ¿realmente funciona tener fe? Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo en este estudio. Amén. Entonces, para empezar, la palabra fe es una palabra griega que se escribe o suena pistis. Pistis es lo que está traducida en el diccionario Strong del griego al español, la palabra pistis, y este término denota una creencia determinada por confianza, y eso empieza a darle un valor más importante a nuestra definición de lo que es la fe, porque muchos piensan que creer es sinónimo de fe o es sinónimo de confianza, y tiene cierta razón, pero la palabra fe va mucho más allá y denota una seguridad. No solamente creer, no solamente confiar, sino estar seguro predominantemente. Amén. Entonces, ya sea en Dios o en Jesucristo. Ahora, esta fe o esta confianza o esta seguridad surge precisamente de Dios y de Jesucristo. Y ahí podemos ver que la palabra, por ejemplo, confiar, pues nos anuncia o nos dirige a poder encomendar, a poder
descansar sabiendo que hay alguien que estará a cargo o que algo va a suceder, ¿verdad? Entonces hay personas que dicen, yo confío que me van a promover de empleo o cosas como esas, ¿verdad? Pero la fe es mucho más que confiar. La fe es seguridad. Cuando hablamos de seguridad no me estoy refiriendo a estar resguardado, sino a estar convencido. Son dos cosas diferentes. Estar resguardado habla acerca de seguridad, pero en otro sentido. Sin embargo, estar convencido de algo, tener la certeza, ya incluye términos que realmente están en la Biblia, que están definiendo la fe. Entonces, la fe significa confianza, creencia, seguridad, certeza y también convicción. De ahí se emanan, por ejemplo, la palabra pisteuin, que es un derivado de esta, que tiene la raíz pistis, es confiarse de, dar fe o poner confianza en, que son desde un punto de vista así muy ligero, pues entendemos poco, pero fiarse de es tener esa seguridad de que alguien o algo va a efectuarse, se va a llevar a cabo de manera efectiva. Dar fe es un término que usan muchas personas cuando están atestiguando, por ejemplo, cuando llega un notario público, cuando llega un juez o algún perito y dice, yo doy fe de esto, está asegurando con una certeza, como es una persona que tiene un conocimiento especializado, por eso es un perito. Entonces llega a dar fe. Cuando hay un homicidio, un deceso, no pueden mover a la persona afinada hasta que llega un perito y puede dar fe de lo que está sucediendo. ¿Qué está haciendo al dar fe? Es constatando, comprobando que realmente está sucediendo lo que se está mencionando. Entonces, fiarse tiene una connotación de lo que es la fe, y dar fe, que aunque incluye la palabra fe, nos asegura una comprobación de lo que se está hablando. Y poner confianza en es depositar nuestra esperanza, esperar en alguien o esperar en algo, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, hablando cuando se predica que las personas tienen su confianza en las cosas materiales, que tienen su confianza en el dinero, que ponen su confianza en sus fuerzas, en su sabiduría, en su inteligencia o en Dios. Entonces, la palabra pisteuin con U, pisteu ein, es esto, se refiere a fiarse de dar fe o poner confianza en. Amén. Entonces, ya hablamos que pistis es confianza, es creencia, es seguridad, es convicción, es certeza, gloria a Dios. Y también ahí se deriva otra palabra con la misma raíz que es pistos, así como suena, pistos.
¿Qué significa digno de fe? O fiel. Cuando se quiere decir de una persona que es digna de ser de ser fiel, o que su fidelidad es notable, ¿Cómo era la palabra? la palabra es pistos. Pistos, ¿Qué era qué? que es digno de fe o fiel. Y estas mismas palabras, bueno, la palabra pistos denota una persona a la cual se le puede confiar. Podemos confiar en, o es digno de confianza, o es digno de fe, o es fiel. Amén. Entonces, todos estos términos son utilizados de una forma privilegiada para describir una relación que tiene el hombre con Dios. La relación que tiene el hombre con Dios es solamente por medio de la fe. No puede haber otra manera en que el hombre tenga una relación con Dios. Entonces vemos la importancia que tiene la fe. Sin fe no podemos tener una relación con Dios. Amén. Entonces vamos a ir a la descripción bíblica por excelencia en Hebreos 11:1 de lo que es la palabra fe. Desde luego que estamos hablando de la fe bíblica. Amén. Ya sin tener que discutir lo que el mundo entiende por fe. Amén. Recuerden, ya estamos dirigidos a la fe bíblica, la fe que salva, la fe que transforma la vida, la fe cristiana, la fe bíblica. Amén. Porque hay muchas clases de creencias en el mundo que podamos decirle una fe no bíblica, aunque tenga que ver con algunas cosas que las personas piensan que están dirigidas a Dios. Por ejemplo, hay personas que dicen: yo soy de fe católica, o yo soy de fe mormona, o qué clase de fe o qué clase de credo es el que tú practicas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de credo, ya va involucrada la fe, pero hay una fe que está dirigida bíblicamente y hay una fe que no es bíblica. ¿Ok? Hay personas que creen, por ejemplo, en los astros. Hay gente que cree, como esto, lamentable que personas con intelecto tan elevado como nuestros dirigentes y gobernadores, que estén creyendo en nahuales, en seres espirituales desprendidos de mitos, de historias, de costumbres y de culturas. Yo no estoy en contra de las culturas. La diferencia es que en su mayoría las culturas tenían una apreciación de las cosas que no podían explicar y las deidificaban. Les ponían un estándar de divinidad a cosas que no podían entender. A la lluvia, a la erupción volcánica, a lo que era la cosecha, la germinación de semillas, a la reproducción del ser humano. Entonces, como no lo podían entender, le daban una autoridad divina, y entonces eso ya se va a ver cuando hablemos de divinidades, y cómo desde un tiempo muy antiguo, cuando el hombre no conoce a Dios, comienza a tener divinidades que no son dioses, ¿verdad? Son dioses con D minúscula. Así que bueno, sabemos entonces que hay una clase de fe que no es la encaminada por la palabra de Dios, que no está sustentada por la palabra de Dios, que la Biblia habla de la fe bíblica, y es lo que estamos estudiando. Entonces, si ya tienen esta porción, Hebreos 11:1,
lo vamos a leer, si lo tiene por ahí. Adelante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, el autor de los Hebreos está explicando, definiendo lo que es la fe. Y comienza a hacer una disertación de los efectos de la fe en muchas personas. Son personajes bíblicos, ¿verdad? Vemos a Job, vemos a Abraham, vemos a Noé, vemos ahí a muchos paladines de la fe que creyeron, estaban convencidos. Muchos discuten la fe de los apóstoles, decían, no, es que ellos, sobre todo las personas que son contrarias a Dios, o los que se dicen ser ateos, dicen, no, eso era una mentira, Jesús era una mentira, Él no resucitó, Él no es el Hijo de Dios, no tiene una característica divina. Entonces ellos comienzan a objetar, es decir, no, Jesús no existió, Él no resucitó, esto es un cuento. Pero en Hebreos nos habla acerca de personas que entregaron su vida por la fe. Entonces hay una forma de poder entender. Los apóstoles creyeron lo que sucedió con Jesús. Ahora podemos ver que Jesús fue una mentira, o si Jesús lo que hizo era una locura, o una psicosis colectiva, o si lo que relata la palabra de Dios acerca de Jesús es verdad. Si estos hombres se dejaron matar, perseguir por una mentira, creo que sería muy difícil que una cantidad tan enorme de personajes con familia, con una historia, se dejen perseguir y asesinar y perder todo y ser humillados y ser agredidos por una mentira. Llegaría un momento en que uno de ellos se quebraría y diría, no, esto es una mentira. O si fuera una locura colectiva, una psicosis colectiva, de igual manera, creo que alguien de todos ellos, entre los autores del Nuevo Testamento, hay un médico que tiene un intelecto bastante alto, es Lucas es doctor. Vemos a Pablo, que era un erudito, que era una de las personas más entendidas en el tiempo. Pablo estudió, dice la palabra del Señor, a los pies de Gamaliel. En aquel tiempo había escuelas que se ganaban la fama o la reputación en base a la capacidad de su maestro. Vemos, por ejemplo, escuelas varias, pero hay una que es la de Gamaliel. La escuela de Gamaliel habla acerca de que Gamaliel era de los más encumbrados maestros en el tiempo de Jesús, y era maestro de la ley. Entonces vemos que Pablo estuvo estudiando a los pies de Gamaliel. Pablo era una persona con una cultura, con un conocimiento bastante amplio. Y cómo entonces entendemos que ellos, teniendo esa capacidad de entender, de ver, de discernir, hayan tropezado en una locura. Dirán alguien, bueno, es que Pedro pues no tenía mucha formación, era un pescador burdo, sin estudios, y de hecho la misma escritura nos enseña que las personas que hablaban con Pedro se daban cuenta de que Pedro era ahora diferente, lo oían hablar y se daban cuenta que él había estado con Jesús. Entonces no era una locura, tampoco es una mentira, así que hay una sola cosa que nos queda, que es que cualquier persona va a defender la verdad, a capa y espada. Si es una persona íntegra, que no traiciona sus convicciones, que no traiciona su esencia, se va a mantener firme. Pero no podemos defender una mentira al grado de perder nuestra vida.
familias enteras perdieron la vida por no querer cambiar de opinión en su convicción. Eso es convicción. Eso es convicción. Hoy en día podemos ver que muchas personas cambian su convicción por un momento, por cosas tan vanas, tan pequeñas y efímeras, y pretenden decir que tienen fe. Entonces, imagínense un padre de familia ver cómo los leones destrozan a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, con la única condición de que digan que no creen, que no es cierto, y entonces serían salvos de esa atrocidad. Sin embargo, ellos se mantuvieron firmes creyendo. Muchos son los mártires que se afirmaron en la fe. Y hoy en día hay una crisis de fe en las iglesias, hay una crisis de fe en muchos lugares. Las personas medio piensan que creen, pero no son capaces a veces de poder dar su vida. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Siempre nos dice que demos nuestra vida al Señor. Amén. Pero lo decimos: Señor, te entrego mi vida, Señor, te recibo, tú eres mi Salvador, tú eres mi Rey, eres mi Señor. Y en la primera de cambios, cuando tenemos una oportunidad, le damos la espalda y ponemos en primer lugar a muchas otras cosas: el negocio, el dinero, la familia, el placer, el descanso, y no somos realmente lo que Dios espera que seamos como hombres y mujeres de fe. Amén. Bueno, entonces, la fe es la esencia o la certidumbre de algo que esperamos y que no hemos recibido. Esa es una de las características de la fe, porque la esperanza que se ve no es esperanza. Así que lo que no vemos, ahí es donde nosotros aplicamos fe. Amén. ¿Quién de nosotros conoció a Jesús físicamente? Ninguno. A Pablo, ninguno. A Pedro, tampoco. Y hermanos, a veces tenemos que entender que hay personas que niegan la fe, pero si le hablamos de cultura, a ver, ¿tú crees en Platón? No, pues sí. Ah, bueno, ¿lo conociste? No. Entonces, ¿cómo es que tú crees que existió? Ah, es que la historia. Bueno, la historia también habla de Jesús. ¿Y cómo si crees en Platón y no crees en Jesús? No, es que la arqueología, bueno, si hay 3 pergaminos descubiertos por la arqueología de Platón, son muchos. Y si contamos los que hablan de Jesús, o sea, es una cantidad abrumadora, son cientos de recursos que la arqueología ha descubierto, confirmando la existencia y la verdad del relato bíblico. Pero las personas deciden: no, voy a creer en Confucio, voy a creer en Platón, voy a creer en Sócrates, pero no creen en Jesús, cuando hay una cantidad abrumadora de testimonios arqueológicos, históricos, de toda clase, que apuntan a la veracidad del relato bíblico. De hecho, hace unos años, en una remodelación en Israel, una remodelación de una cárcel, al estar derrumbando ahí algunos edificios, encontraron el piso labrado de una casa muy antigua, donde se menciona en el idioma griego, en el cual es el original del tiempo bíblico. Muchos se van porque el hebreo y el arameo, pero en el tiempo bíblico era el griego. Entonces encontraron un altar donde decía que estaba ese altar dirigido al Dios, a Jesús, el único Dios. Entonces vemos cómo en el tiempo, ese era un lugar de adoraciones, es un lugar histórico donde se hacían reuniones, una casa donde la gente tenía fe y que invirtió para grabar aquello, para construir aquello, y habla en varios sentidos, de que la existencia del culto de Jesucristo se remonta hasta el tiempo contemporáneo, valga la redundancia,
de Jesucristo y que también habla acerca de la deidad de Jesús, que fue uno de los motivos por los cuales los fariseos judíos lo condenaron a muerte, aunque él para eso no vino. Amén. Entonces, esa esencia de poder tener certeza de algo que esperamos, que no vemos, amén, nos da una evidencia de lo que no podemos palpar, percibir, ¿verdad? Lo que no es tangible. La palabra tangible nos refiere a que se pueda percibir en alguno de nuestros 5 sentidos. No lo huelo, no lo veo, no lo puedo probar, no lo puedo tocar, no lo puedo oír. Entonces mis 5 sentidos no pueden tener algo que ver con aquello etéreo o espiritual, entonces no es tangible. Pero cuando comienza a ser tangible, entonces ya la fe no tiene cabida. Amén. ¿Recuerdan la porción de la palabra? No recuerdo ahorita la cita donde dice que cuando venga lo perfecto, se van a acabar las lenguas y todos los milagros y lo sobrenatural va a ser quitado cuando venga lo perfecto. Porque ¿para qué necesitamos creer en Dios cuando lo vamos a ver y estar con Él? Si ya no va a ser necesaria la fe. Entonces, todo lo que viene por la fe ya no va a ser algo intangible como la misma fe, sino que va a ser algo tangible. Vamos a ver a Dios, vamos a oír a Dios, vamos a oler a Dios. Si es que tenemos todos nuestros sentidos, que yo creo que no van a ser 5 los que tendremos cuando estemos en la presencia del Señor. Amén. Entonces no los quiero abrumar con mucho hablar, pero si tienen algún comentario, alguna sugerencia o algo que en este momento quiero agregar esto, quiero comentar esto, es el tiempo. A lo mejor lo estoy... Mírenme hablar y no... Entonces lo intangible, que también tiene que ver con lo espiritual es intangible. Lo espiritual es invisible. ¿Ok? Entonces la fe nos da evidencia de lo que no vemos. La fe nos da evidencia de lo intangible. La fe nos da evidencia de lo espiritual e invisible. Gloria a Dios. Dios es bueno y Él es maravilloso. Dios es santo. Y todo esto lo decimos por fe, gloria a Dios. Saludamos a nuestro hermano Carlos Santiago. Dios te bendiga, hermano. Y bien, pues entonces la fe se manifiesta antes de que nosotros recibamos lo que estamos pidiendo en oración. Antes de una respuesta está la fe. ¿Ok? Entonces, a veces, ¿no les ha pasado que a veces decimos, Señor, ¿cuándo me vas a responder? Queremos que el Señor responda inmediatamente y no nos damos cuenta que ese tiempo de espera es el tiempo que el Señor nos da para desarrollar nuestra fe. Amén. Entonces, no desesperemos, dice la Escritura, sino que creamos y tengamos confianza. Lo que hemos pedido al Señor, y si está conforme al Espíritu de Dios, conforme a su voluntad, lo vamos a recibir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y ese tiempo donde explica el cuándo, ese tiempo es el tiempo de accionar nuestra fe. Amén. Entonces, cada tiempo de espera es la oportunidad de que la fe tome lugar en ese tiempo. ¿Ok? Entonces, antes de la respuesta a una oración, viene la fe. Amén. Ya cuando viene la respuesta, ya no necesitamos la fe. Sí. Pero en ese ejercicio de tiempo, nuestra fe se hace fuerte. Porque confiamos una vez, un tiempo determinado,
y vino la respuesta, ahora se hace tangible, ahora podemos comprobar que lo que pedimos, recibimos, y entonces la siguiente vez que pidamos, tenemos mayor confianza. O sea, nuestra fe creció, amén, nuestra fe se fortaleció, amén. Entonces, una vez que ya nos da el Señor aquella respuesta, entonces la fe ya no es necesaria en esa petición, amén, porque ya tuvimos la respuesta a nuestra petición. Entonces, preguntando qué es la fe, vamos a buscar una porción en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 30, gloria a Dios. Recordemos que en los Evangelios, los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, son evangelios sinópticos. Nos recuerda que tratan aproximadamente los mismos temas, los mismos puntos, claro, no en manera cronológica exacta, pero sí lo trata de la misma temática. Y el Evangelio según San Juan no es sinóptico, porque la óptica de San Juan es una óptica más personal. Es del Mateo 9, del 27 al 30. Ahí hay un ejemplo de fe de dos hombres ciegos que se acercaron a Jesús para pedir sanidad. Fíjense cómo la fe nos dirige no solamente a la salvación, la fe nos dirige a sanidad también, pero más que todo eso, a la sanidad, la fe nos dirige a una certeza y seguridad de la existencia de Dios. Dice la palabra que Dios, que los que se acercan a Dios deben de creer que le hay. O sea, no puedes acercarte a Dios sin creer que Dios existe. Y en ese acercarte a Dios está la fe. Amén. Entonces, vamos a leer, si ya lo tiene, en Mateo 9, del 27 al 30. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos de ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Amén. Entonces vemos aquí estos dos hombres que tenían una necesidad, ¿verdad? Que estaban clamando por sanidad, y Jesús les preguntó: ¿creéis que puedo hacer esto? Fíjate que a veces nuestro pensamiento es muy básico, no entendemos, y vemos el texto que Jesús les preguntó. No es que Jesús no supiera que ellos tenían fe. De hecho, recuerden, en alguna ocasión él va caminando donde hay una multitud, y una mujer que tiene flujo de sangre por 12 años se acerca, se anima. Eso era temerario en ese tiempo, porque cualquiera que la tocara quedaba contaminado. Entonces estaba prohibido que ella se acercara a multitudes. Ella tenía que anunciar su defecto, su problema, que la gente se orillara para ella pasar, para que no se contaminaran. Sin embargo, ella dijo: si le toco el borde de su manto, seguramente seré sana. Ella buscaba sanidad. Entonces se acercó entre todos y tocó el borde del manto, y Jesús sintió y le dice a los discípulos: ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice: Señor, vemos que nos agolpan, nos empujan, nos aprietan, y tú preguntas: ¿quién te ha tocado? Dijo: no, es que yo entiendo que poder salió de mí. Entonces, ¿cuánta gente toca a Jesús, pero cuánto lo hace con fe? ¿Cuánta gente busca de Dios, pero cuánta gente lo busca con fe? ¿Cuánta gente va a la iglesia, pero cuánta gente va a la iglesia con fe? Amén. Entonces es una diferencia enorme cuando tenemos fe. Amén. Entonces, ¿qué crees? Que ahorita ando, pero
No me traje nada porque estoy en el estudio. Gloria a Dios. ¿Cómo has estado, Juan? Bien, más mal que bien. No, pues estamos orando por ti para que te levantes y te fortalezcas, Juan. Mira, ya el Señor te bendijo. Te esperamos en la tarde. Ojalá puedas venir. Amén. Entonces, Jesús está preguntando si tienen fe, de alguna manera. ¿Crees que yo puedo hacer esto? Y ellos respondieron, sí, Señor. Seguramente habían oído. Y eso nos confirma cómo es que viene la fe. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, que es por fe que somos salvos. Pero ¿en qué momento recibimos la fe? ¿Antes o después de ser salvos? Y eso es una inquietante pregunta, porque vamos a poner dos perspectivas. La primera, yo no puedo ser salvo si primero no tengo fe. Entonces primero tengo la fe y luego soy salvo. Sí, pero el Señor nos predestinó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea que Dios ya sabía que habíamos nacido para creer y para tener salvación. Entonces Dios nos salvó antes. Dios nos escogió antes. Porque ¿a cuántas personas les has predicado? ¿Y cuántas han creído y cuántas no? Si escucharon el Evangelio, estás aventando la red, pero ¿cuántos quedaron en la red? Muchos oyeron y no creyeron, pero otros oyeron y creyeron y se quedaron, porque estaban escogidos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces es una pregunta un poquito capciosa, ¿verdad? Pero sin embargo podemos darnos cuenta que sin la fe no podemos ser salvos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces estos dos hombres son cuestionados por Jesús. ¿Crees? Y responden sí. Bueno. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe. Y eso es algo que nosotros debemos de entender, que no es conforme al poder de Dios, porque su poder no varía, su poder no mengua, su poder no cambia. Es el mismo que levantó a Lázaro, es el mismo que sanó a estos dos ciegos, es el mismo que multiplicó los panes, es el mismo que caminó sobre el agua, es el mismo que hizo todo el universo. Amén. Pero nuestra fe es la que varía. Amén. ¿Qué tanta fe tenemos? O si realmente la fe que tenemos es capaz de soportar esta verdad, que Jesús es Dios. Amén. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho. La fe de estos dos hombres, que Cristo podía sanarlos, es la que activó la respuesta de Dios. Entonces, les dio la certeza o la confirmación de que recibirían lo que estaban pidiendo. Amén. Ellos creyeron y tuvieron fe de lo que iba a suceder en el futuro, porque todavía no estaban viendo. Cuando Jesús les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos todavía no veían. Y cuando ellos responden, sí, Señor, ellos todavía estaban ciegos. Entonces, cuando Él toca sus ojos, los toca, entonces reciben la vista y les dice, conforme a vuestra fe se ha hecho. Por eso es muy importante, hermanos, cultivar nuestra fe. Amén. Y recordemos que la fe viene por el oír, y 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 el oír la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay otro ejemplo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Un ejemplo bíblico de fe de 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos estaban siendo impulsados por Dios para creer. Amén. Y ellos desobedecieron al rey por fe. La otra vez tuvimos un estudio acerca de la obediencia. Veíamos que hay una obediencia con una actitud rebelde
y hay una obediencia con sujeción, y en contraparte hay una desobediencia rebelde, y también hay una desobediencia con sujeción. ¿Cómo podemos determinar que una desobediencia con sujeción? Bueno, cuando obedecemos con rebeldía, no queremos hacerlo, pero ok, lo voy a hacer de mala gana. La obediencia con sujeción, con ok, lo voy a hacer con el deseo de hacerlo. Pero está la desobediencia con rebelión, y no lo hago, y porque no quiero, y no lo hago, no obedezco. Pero hay una desobediencia con sujeción. Y ellos, cuando el rey les dice, vamos a darles otra oportunidad, voy a sonar la zampoña, el decacordio, y ustedes van a arrodillarse delante de mi imagen. Ellos dijeron, ¿sabes, oh rey, que no nos vamos a arrodillar delante de tu imagen? O sea, no le faltaron el respeto. Dijeron, creemos que Dios nos puede librar de tu mano y del horno. Porque dijo, el que no obedezca lo voy a echar al horno, calentado 7 veces. Entonces ellos dijeron, sabemos, oh rey, que nuestro Dios nos puede librar de tu mano. Y si no, sabe, oh rey, que no nos vamos a inclinar delante de ti. O sea, ellos decían, si Dios nos libra, sabemos que Dios nos puede librar, pero si no nos libra, como quiera, no nos vamos a rendir ante tu imagen. Y yo siempre les hago una pregunta, ¿acaso Dios libró a estos 3 hombres de la mano del rey? Y muchos dicen sí, pero no, porque el rey los apresó, los mandó a atar, y mandó a los más altos y robustos de los soldados para que lo echaran en el horno, calentado 7 veces. Y tan caliente estaba ese horno que los mismos soldados que lo estaban echando dentro del horno, ellos murieron fuera del horno por el calor tan grande. Entonces, Dios no los libró de su mano, ni los libró del horno, los libró de las llamas. Amén. Porque el rey los mandó a atar y los metieron al horno, pero el Señor los libró de las llamas. Y luego vemos en la historia bíblica cómo viene el rey Nabucodonosor y se asoma adentro, ¿verdad? Y ahora en lugar de ver a 3, ve a 4. Y la apariencia del cuarto personaje es como el hijo de los dioses, dice ahí. Amén. Esto está en Daniel capítulo 3, del 17 al 19, ¿verdad? Y era Sadrach, Mesach y Abednego, que le dijeron, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso está en Daniel 17, 3 al 19. Entonces, ellos desobedecieron y se sujetaron a Dios, pero desobedecieron al rey. Amén. Y Dios los libró. Ahora, ¿qué crees que ellos pensaban cuando oyeron la voz del rey lleno de ira, lleno de coraje? Amárrenlos, agárrenlos. Y vienen los soldados del rey y les echan mano y les voltean así la manita de cochino y los amarran y los cargan en vilo a aquellos hombres, a aquellos soldados fuertes seguramente. ¿Y qué crees que estaban pensando en sus corazones, en sus mentes? Y luego los llevan hacia el horno, van caminando en el pasillo hacia el horno, oyen el rugir del fuego, seguramente respiran el humo, sienten su piel tal vez el calor del lugar donde el horno está calentado 7 veces, y ellos siguen teniendo fe. Qué tremendo, ¿no? Y están enviados dentro del horno. Pero qué extraordinario estar adentro y decir, mira, no nos quemamos. Dios realmente nos libró. Ni un cabello se les quemó, ni sus ropas se olieron a humo. Entonces,
Eso nos lleva, amados hermanos, a entender que nuestra fe está en pañales, comparado con personajes con la fe como estos hombres. Amén. Entonces, necesitamos actuar ahora sí que en virtud de lo que el Señor nos muestra de lo que es la fe. Y aquí podemos preguntar, ¿tenemos fe? Si tenemos fe, ¿cómo es que a veces sufrimos tanto las situaciones que vivimos, las angustias, las necesidades, a veces cosas tan pequeñas? Oye, gente desbaratándose porque no tenemos para la renta. Cuando estos hombres están siendo lanzados a un horno y creyeron. Entonces necesitamos poner a activar nuestra fe. Entonces la fe sin obra es una fe muerta. El apóstol Santiago, mediante que él es el medio hermano de Jesús. ¿Por qué medio hermano? Porque Santiago sí es hijo de José y de María. Y Jesús es hijo de María, nada más, hablando terrenalmente. Entonces Santiago, el apóstol, él es hermano, él creció con Jesús, ¿verdad? Escribió acerca de la fe muerta en su carta, la carta de Santiago, que la fe muerta es creer en Dios sin obedecer sus mandamientos. Entonces, hay muchas personas que tienen una fe muerta, que dicen, yo creo en Dios, pero no se ve. La otra vez yo le decía, no me diga que usted cree en Dios si no se congrega. No me diga que usted cree en Dios si usted no alaba a Dios. No me diga que usted cree en Dios si usted no le habla a los demás de Jesucristo. Usted no me venga a decir que usted cree en Dios porque dice, es que yo en mi casa, yo aquí alabo, yo aquí no tengo que congregarme. Usted no puede decir que usted cree en Dios, porque no soy yo el que estableció la congregación, es Dios. Y Él mismo dice, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. No me diga que usted cree en Dios si usted no invierte su tiempo en Dios. No me diga que usted cree en Dios si usted no invierte sus recursos. Cuando hablo de recursos, hablo de bienes, de dinero, de tiempo, de intelecto, de fuerzas. Son sus recursos que usted tiene. Amén. Claro, no estoy diciendo que va a venir, va a dar todo, no. Pero se tiene que ver algo que usted está haciendo porque usted tiene fe. Entonces, eso es extraordinario. Sadrac, Mesach y Abednego no sabían cómo o de qué manera Dios los iba a librar, pero tenían la confianza de que Dios lo haría. Amén. Entonces, ¿podía Dios salvarlos físicamente o en la resurrección? Vemos a otro paladín de la fe, Abraham, cuando el Señor le dijo, dame a tu hijo, tu único. Y él lo cree. Dice, pero él estaba confiado en una palabra que Dios le había dado. Yo te voy a dar descendencia. Señor, pero mira, ya estoy anciano, mi esposa es estéril y además está igual de anciana que yo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Ya se quedó callado. Abraham, ok. Tuvo a su hijo, su único, Isaac. Y entonces el Señor le dice, entrégame un sacrificio. Y él, cuando preparan sus asnos y lleva la leña y el fuego y el cuchillo, el mismo muchacho dice, bueno, aquí está la leña y el cuchillo y el fuego, ¿y dónde está el sacrificio? Entonces él lo ata, Abraham lo ata, lo pone arriba de la leña después de organizar el altar, pero antes de eso le dice a sus siervos, espérenme aquí, iremos y vendremos, regresaremos. O sea, eso es, aunque no es muchas palabras que hablen ampliamente de lo que Abraham sentía o confiaba, él dijo, iremos a adorar y regresaremos. Y lo habla en plural, como dando por hecho que algo iba a ser Dios. Tal vez él se imaginó, lo voy a sacrificar, lo voy a cortar en pedazos, lo voy a quemar, y cuando se haya acabado la lumbre, él va a salir vivo otra vez. No lo sé. Estos hombres no sabían cómo Dios los iba a librar del fuego, o del horno, o de las manos del rey. Tal vez decían,
seremos traspuestos a otro lugar, no lo sé. Caerá muerto el rey, se volverá loco, cambiará de opinión. Bueno, los perdono, váyanse. No sé de qué manera va a obrar Dios, pero de que va a obrar. Ahora ellos vieron transcurrir lo que estaba sucediendo. Oye, no se volvió loco el rey. Oye, no se cayeron muertos. Oye, se van acabando las opciones. Oye, sí nos amarraron. Oye, sí nos cargaron. Oye, no ha cambiado de opinión. Ya vamos cargados, vamos en el pasillo. Y el rey no ha cambiado. Estamos esperando que tal vez... ¡Deténganse! No, el rey sigue firme. Y cuando cayeron dentro del horno, su fe de todos modos no menguó. O sea, su fe o su confianza era la esencia de su esperanza y la confirmación de lo que no habían visto o no habían recibido aún, pero la fe estuvo fundamentada en lo que Dios les había prometido, en su servicio a Dios y la obediencia a los mandamientos de Dios. Tenían la certeza de que Dios los salvaría porque estaban obedeciendo a la ley, porque el Señor dijo: no te inclinarás a dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás ante ellos, no los honrarás. Ellos sabían lo que había dado por ley en el desierto el Señor a Moisés, y ellos estaban cumpliendo. Por eso, en una ocasión, Pedro les dice a los que lo tenían preso, cuando les dicen: no prediquen más en este nombre, dice: bueno, ustedes juzguen, ¿qué es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios? Pues no, es al revés. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estos tres hombres, Cedrac, Mesac y Abednego, estaban obedeciendo a Dios. ¿Tienen algún comentario, alguna palabra, alguna sugerencia, algún pensamiento que quieran comunicarnos? Le damos un saludo especial a nuestro hermano Juan José. Dios te bendiga. Es una bendición poder verte por acá, ¿verdad? Te enviamos un saludo hasta donde estás. Y pronto te queremos ver por acá. Gloria a Dios. Y bien, pues creo que estamos llegando ya al final de nuestro estudio. Bueno, no del estudio, sino del tiempo de estudio. Amén. Pero vamos a continuar la próxima semana, si Dios nos permite. Así que le agradecemos a todos los que estuvieron escuchando. Ojalá haya sido de bendición para sus vidas. Si ven alguna falla y error, es mía. Y todo lo demás, todo lo bueno, es de Dios. Dios les bendiga siempre en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo. Amén.